En Guatemala elegimos. Elegimos ser, seguir, cambiar, pedir, vivir, soñar, crecer. Elegimos con la libertad que nos da un periodismo independiente, honrado y digno, que con nosotros no se detiene y nos seguirá acompañando para que cada día podamos seguir eligiendo con libertad. Porque ser libre es un derecho que compartimos, defendemos y ejercemos juntos todos los días. Prensa Libre. 65 años libre como tú. Buenos días, este 9 de agosto les damos una cordial bienvenida a El Consultorio, un programa en línea que se transmite martes y jueves a las 9:30 horas por Prensa Libre TV y también por todas las plataformas digitales de Prensa Libre. Soy Cristian Dávila y hoy vamos a hablar acerca de cómo hablar de sexo con nuestros hijos, es decir, cómo responder a aquellas dudas sobre la sexualidad humana que a veces nos van a hacer nuestros niños y nosotros no sabemos cómo responder. Y para ello me acompaña Isabel Mirón de Torillo. Ella es integrante de la iniciativa Llega Tú Primero, así que gracias por estar acá, bienvenida. Gracias, Cristian. Gracias a usted por aceptar nuestra invitación y por venir a hablar acerca de este tema tan interesante que sin duda va a ser de mucho interés para los padres de familia que nos están viendo en este momento, porque sin duda ellos se han hecho la pregunta en qué momento podemos hablar de sexo con nuestros hijos o cómo debe ser esos primeros pasos para hablar sobre este tema. Y así que les recordamos que usted puede dejar sus dudas, consultas y comentarios en esta transmisión en directo en Facebook, pero también puede hacerlo por Twitter con el hashtag El Consultorio PL, porque en breves instantes nuestra invitada va a responder cada una de sus preguntas. Pero antes de pasar a las preguntas de nuestra audiencia, me gustaría que habláramos sobre cuestiones generales y cuestiones bien básicas. ¿Cómo podemos definir educación sexual? Bueno, pues educación sexual le ha llamado hoy día lo que es, la comunidad internacional y el gremio educativo, lo que es la educación de la sexualidad, y está muy de moda, si lo querés así, la sexualidad integral, ¿verdad? Porque se ve la sexualidad desde un todo, como parte de la personalidad. Sin embargo, mucho se dice, pero poco se hace al respecto, porque cuando nosotros hablamos de educación integral, de sexualidad integral, lo que implica es que debe involucrar todo nuestro ser. Y acordate que nosotros pues somos seres físicos, seres emotivos, pero también somos seres racionales, que tenemos metas, sueños, anhelos profundos. Y entonces cuando hablamos de educación de la sexualidad, estamos hablando de involucrar esas metas y esos sueños en ese hablar de sexo con nuestros hijos, ¿verdad? Y podríamos decir, o usted nos podría recordar por qué es importante que todo esto que usted ya nos mencionó acerca de la sexualidad humana y educación empiece en el hogar. Pues porque los primeros interesados, naturalmente, porque una persona, un recién nacido, un niñito sea feliz, son sus padres. Entonces, Llega Tú Primero cabalmente es una iniciativa que empodera nuevamente a los padres de familia, y digo nuevamente porque con todo esto de las redes sociales, los medios, a veces los padres nos sentimos como demasiado abrumados y con mucha competencia. Los alumnos, los niños ya vienen con un chip incorporado en donde pues a un clic lo tienen todo, y los padres a veces pensamos que no tenemos la suficiente información. Sin embargo, somos los más indicados porque nuestros hijos nos admiran, confían, los hemos cuidado desde pequeños. Ellos fueron vulnerables, nosotros les dimos de comer, nosotros los quisimos, y somos los más interesados naturalmente a que estos niños sean felices. No existe, diría yo, naturalmente un padre que no quiera que su hijo o que sus niños sean felices. El problema es que muchas veces no sabemos cómo, o nosotros mismos traemos dilemas internos, traumas internos que no nos ayudan a hacer de nuestros hijos la mejor plataforma para que ellos se desarrollen. Sin embargo, somos nosotros los más indicados, porque ni el Estado, ni el gobierno, ni un maestro que los tiene por 1 o 2 años va a tener ese interés genuino en la felicidad de nuestros hijos como nosotros. Y como usted bien lo mencionó, al final de cuentas es el padre de familia el que va a dejar esa semilla que es parte de la educación integral y el bienestar. Sin duda la sexualidad es parte de ese bienestar que le va a dar
un hijo. La pregunta es la siguiente. Sabemos que científicamente el niño entre 2 o 3 años él ya empieza a tener dudas sobre su cuerpo, sobre su sexualidad y sin duda muchos padres se han preguntado ¿en qué momento yo puedo hablar con mis hijos sobre sexualidad? ¿Cuál es la edad indicada para empezar a abordar estos temas? Bueno, como comunicador que eres, yo también soy comunicadora, te voy a contar que muchas veces estamos hablando y no hemos dicho nada. Y yo te estoy hablando cuando te miro, cuando veo a la cámara y doy una sonrisa, pues estoy contenta de estar aquí. Igual, desde el primer momento nosotros ya estábamos hablando de sexualidad con nuestros hijos, ya les estábamos enseñando de esa sexualidad sin siquiera hablar de ella, con la manera en que nosotros nos tratamos, con la manera en que papá y mamá se tratan, cuando se manejan con respeto, cuando se manejan con amor. El niño, el bebé está aprendiendo cómo es ese trato, cómo es la mujer, cómo es el hombre. Él o ella ya lo trae en sus genes, ese XX y XY ya traen una tendencia del sexo que yo tengo. Y luego, ¿cómo funciona ese sexo? ¿Qué rol desempeña en una comunidad? Es lo que aprende de papá y mamá. Al final, lo más importante es, primero, enseñarle que como persona es una persona invaluable, o sea, valiosa, que merece todo nuestro cuidado, toda nuestra atención. Y eso lo aprende desde el momento que le damos cariño. Entonces ahí ya está aprendiendo que es persona, que su sexualidad, su sexo, no importa cuál sea, es valioso, es parte de su ser persona. Y cómo se relaciona con eso siempre que sea con amor y con respeto, va a ser para su bienestar. Entonces yo, sin hablarle siquiera, solo con la manera en que me trato con mi esposo, que no relacionamos, yo le estoy hablando de ese sexo, de esa sexualidad. Eventualmente este niño, este ser, pues ya hace ancla con alguno de los dos, ¿verdad? Pero siempre los dos son importantes porque ambos somos un rol, un modelo que le va a dar el índice, la guía en su vida. A los 3 años el niño sí ya es consciente de su cuerpecito y tú lo que querés es que ese niño se cuide. Les enseñas que tienen sus partes íntimas, ¿verdad? Que las deben valorar y cuidar, así como nosotros lo valoramos y cuidamos a todos a él, pues obviamente son partes valiosas que le van a servir para amar y ser amado. Entonces debe cuidarlas así como nosotros lo cuidamos a él, así como le enseñamos que no debe abrir la puerta a un extraño o que cuando es un poco más grandecito, pues hay cosas que se hablan en casa, pero no se hablan afuera. ¿Por qué? Porque hasta con nuestros pensamientos nos hacemos vulnerables. Nosotros no andamos, o bueno, no deberíamos andar poniendo nuestras cosas personales en las redes. ¿Por qué? Porque nos hace vulnerables, porque luego viene un extraño y vas a ver cosas íntimas nuestras con las que nos puede hacer daño. Por eso cuando uno se ama con una persona, pues uno elige a esa persona y es esa persona con la que va a compartir sus sueños, sus metas, sus realizaciones más íntimas, porque esa persona le va a apoyar en eso. Si esa persona no fue la correctamente bien elegida, esa persona te puede dañar, ¿verdad? Y no solo así, por naturaleza, si esa persona a la que yo elegí pues se muere o se lastima, pues yo también voy a sufrir, pero eso es parte de la vida, ¿verdad? Parte de las relaciones. Sin embargo, el trabajo de los padres es enseñarles a estos pequeños la plataforma para tener cierta seguridad, cierto alcance. Y parte de eso, cuando son tan pequeños, pues es su físico, ¿verdad? Debemos cuidar nuestro físico, así como si no sabes nadar, no te tiras a la piscina, pues hay cosas para las que tú te vas a preparar y para las que debes proteger estas partes íntimas, ¿verdad? ¿Y cómo debe ser ese acercamiento que usted nos está diciendo acerca de esta conversación para que padres e hijos vean los temas de sexualidad humana como algo natural? Porque no podemos negar que estamos en un país un poco conservador, que a veces existen ciertos tabúes, prejuicios y no ahondamos como deberíamos hacerlo estos temas. Entonces, ¿cómo deberían ser esos primeros acercamientos? Bueno, mencionaste una pregunta grande, te la voy a dividir en dos. Bueno, ¿cómo llegamos a esta conversación famosa, verdad? Empiezan los niños, hoy día pues las mamás ya empiezan con estos temas. Bueno, hace poco di una conferencia, un taller en El Salvador con mamás que estaban afligidas de ciertos temas con respecto a la educación de la sexualidad, 9 años. Interesante, nos debemos adelantar un poquito a lo que es la preadolescencia. Antes, ¿verdad? La preadolescencia era a partir de los 10 años, hoy día vamos un poco antes.
En Estados Unidos el índice de niños que tienen acceso a la pornografía está arriba de los 62% de los niños que tienen acceso a internet ya han visto pornografía, 9 años. Entonces en Guatemala no estamos mucho más lejos, estamos sufriendo problemas de sexting, ¿verdad? Que es que los niños mandan partes íntimas en los celulares. Entonces esta famosa plática que decías en donde le hablabas sexo a tu hijo, pues no debe ser una plática. Como yo te decía, debe ser todo el tiempo, tú debes estar atento. Te voy a contar una anécdota que es un poco divertida y mis hijos se van a morir de saber que la conté aquí, pero ellos, pues nosotros vivimos en una granjita y tenemos animales, ¿verdad? Y un día los perros se quedan trabados. Entonces, mamá, ¿qué pasó? Entonces yo les expliqué, ¿verdad? Que para reproducirse, para tener cachorritos, pues los perros se tenían que unir y que tenían sus órganos que encajan como un rompecabezas para que se depositara la semilla y luego pues se desarrollara el cachorro. Y que los seres humanos, ellos no me lo estaban preguntando, pero yo aproveché, ¿verdad? Los seres humanos somos iguales, solo que los seres humanos no somos perros, no somos animales, los seres humanos amamos. Y para eso pues tenemos que ir madurando y desarrollando muchísimas otras destrezas que nos van a llevar a tener esa capacidad plena de amar a otra persona. Y mira, ellos se quedaron quietos, ellos no me lo estaban preguntando, pero yo ya me fui adelantando. Entonces el consejo aquí es no esperar a esa plática paradigmática de cuándo le vamos a hablar de sexo a nuestros hijos, sino ir aprovechando esas ocasiones, ¿verdad? La otra es conocer a nuestros hijos, ¿verdad? Estar cerca de ellos, saber las señales que nos dan. En mi época, pues uno estaba listo de que un compañerito no le hablara primero, ¿verdad? Entonces tú te tenías que adelantar. Hoy día no es solo el compañerito, mira, están los medios, las redes sociales. Entonces, si tú quieres que esta educación vaya con los valores, con la cultura que tienen nuestros pueblos, pues nos debemos adelantar. Y ese sería una, ¿verdad? No esperar a esta conversación en grande, sino ir soltando poco a poco conforme la madurez y sensibilidad de cada niño. Tú no le vas a explicar a un niño cómo se introduce el esperma, cómo se fertiliza el óvulo, porque es demasiada información, no la va a entender. Entonces tienes que ir viendo lo que tu hijo en algún momento te va a poner atención y luego ya estuvo, pues ya vendrá otra ocasión. Esa sería la primera. Y la segunda, los temas tabús. Efectivamente, hay temas tabús porque hay temas de los cuales ni a nuestros hijos, ni a nosotros, nos gusta hablar. Pues existe la pornografía, existe el sexting, existe la prostitución, hay, digamos, dilemas de hoy día, mucha identificación, o le llaman de género. Entonces, estos son temas, dilemas que estamos viviendo en la sociedad actual y los padres debemos mantenernos al día. Yo hace unos años hablábamos de estar al día en las redes, ¿verdad? No podemos tirar a nuestros hijos a navegar en internet. Tú tirarías a tu hijo de 6, 7, 8 años en la Sexta Avenida aquí de la Zona 1, no digamos en la Sexta Avenida de Nueva York. Entonces, eso es lo que hacemos cuando se meten a las redes. Entonces, imagínate con estos temas. En las redes hay muchos depredadores, les llaman, ¿verdad? Mucha gente que si tú te metes al Disney o a lugares infantiles, lo primero que te empiezan a aparecer son pop-ups, ¿verdad? En donde es atractivo, ¿verdad? Pero con un clic el niño ya va a tener una imagen pornográfica. Entonces, sí te debes adelantar a esto. En el caso de los niñitos, pues advertirles, ¿verdad? Que si su cuerpo es valioso y su intimidad es valiosa, pero que de repente ellos ven un desnudo o alguien está hablando de unos desnudos y lo están, pues él debe de estar listo a acercarse a papá y mamá, porque papá y mamá le van a dar seguro el norte de para dónde, porque él debe protegerse de esto, ¿verdad? Estas imágenes específicamente de la pornografía le quedan grabadas al niño, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Esta fue un tema que te estoy diciendo. Entonces no son temas que normalmente antes habláramos con los niños, con los hijos. Probablemente muchos no estamos tan empapados. Hay que leer, hay que empaparse, y precisamente por eso está la iniciativa Llega Tú Primero, porque nosotros trabajamos con padres de familia y hemos visto esta gran necesidad de que nos formemos en este tema. Entonces, el más indicado para hablar, seguro, porque lo va a hacer por el bienestar, por la felicidad del niño, es el papá. Entonces, a él es al que hay que darle esta información,
hablar de estos temas, prepararse para estos temas. Y yo creo que usted llegó a un punto muy importante, ¿verdad? El papá tiene que tener la confianza y la certeza de que lo que está diciendo es lo correcto y entonces lo va a poder transmitir, y los padres de familia deben prepararse para hablar sobre estos temas. Pero nos vamos a ir a una pausa. Al volver vamos a hablar acerca de cómo responder a aquellas preguntas como la clásica: ¿cómo se hacen los bebés? ¿De dónde vengo yo? O preguntas un poco más complicadas que el niño aprende en la escuela y entonces el padre tal vez no estaba preparado, pero usted nos va a enseñar cómo podemos responder. Así que no se vayan, porque ya volvemos después de esta breve pausa. La libertad es decidir, y tú puedes decidir si vives tus sueños o los sueños de alguien más. Yo recuerdo que me hacen una entrevista y yo siempre he hablado de los sueños y demás. Y recuerdo que cuando estaba en la entrevista decía Julio Zelaya, restaurador de sueños. Y me recuerdo que justo pasó un avión y me tomaron la foto así. Entonces la foto sale así. Y tengo un tío que en paz descanse, me da bromista. Y me decía, ahí viene el soñador, porque una persona me escribió y me decía, yo también sueño con escribir un libro. Y yo le decía, pues buenísimo, yo te ayudo y sí se puede, y este es el método que usé y demás. Y te puedes imaginar lo poderoso que es decir, bueno, eso que a mí me costó una casa, a esta persona le sirvió para que él cumpliera sus sueños. Y cuando tú te das cuenta que lo que escribes o lo que dices puede inspirar a que otra persona también viva su propia historia de libertad, eso es poderoso. Y te das cuenta que todos tenemos ese poder de restaurar un sueño o de destruir un sueño. La decisión al final es nuestra. Estamos de vuelta en el consultorio y estamos hablando acerca de cómo hablar de sexo con nuestros hijos, y continuamos respondiendo hablando sobre este interesante tema. Ya usted nos dio un panorama bastante general sobre la sexualidad humana, la educación sexual, la educación integral y la importancia de que los padres se involucren en esto. Pero como a uno no le enseñan a ser padre, sin duda hay preguntas que uno no los tiene contempladas y que el niño las va a hacer o que el adolescente las va a hacer, ya sea porque lo vio en una película, surgió de su misma inocencia, o porque algún compañero le dijo. Pero ¿cómo podemos responder a esas preguntas que no estamos preparados? Como cuando nos dice ¿cómo nací yo? ¿De dónde vengo yo? O preguntas un poco más complicadas porque algún compañero me lo comentó. ¿Cómo debo reaccionar como padre? Bueno, para empezar, volvamos a la base, ¿verdad? Estamos diciendo que papá y mamá son los más interesados en el bienestar de ese niño. Entonces, muchas veces, Cristian, tú dijiste, siempre vamos a decir lo correcto. Pues no siempre tenemos la respuesta correcta en la punta de la lengua. O sea, como seres humanos mortales y normales que somos, pues los papás no lo sabemos todo. Antes los papás no fuimos capacitados para ser papás. Hoy día yo diría que hay que formarse, ¿verdad? Hay muchas escuelas para padres en el nivel de educación pública. También se está manejando mucho esto de las escuelas para padres. Ahí bateamos nosotros con enlace. Pero el punto es este. Cuando un hijo me hace una pregunta, pues yo debo de unir esa pregunta primero a un valor. Luego, al punto físico, ¿qué es lo que me está preguntando? Y tercero, ubicarme en el contexto. Me lo estaba diciendo mi hijo, que está viendo últimamente mucho internet y tiene 12 años, pues la pregunta va seria. Pero me lo está preguntando mi hijo de 6 años, porque como yo te decía, de repente vio a los perros jugando ahí, pues ese es el contexto, ¿verdad? ¿Qué me está preguntando? ¿Por qué me lo está preguntando? Hay una anécdota divertida en donde llega el niño, mamá, ¿qué es sexo? Y la mamá, pues el niño creo que eran 7 años primaria, y la mamá toda preocupada, empezando, espérame, me voy a poner a ver cómo te explico. Y el niño lo que estaba preguntando era qué sexo, porque le tuvo que contestar en una encuesta si era femenino o masculino, si era hombre o mujer, ¿verdad? Y la pregunta era muy sencilla, pero la mamá se había hecho un aparato enorme en la cabeza. Entonces, investigar un poquito cuál es el contexto de la pregunta, conocer a nuestro hijo, ¿verdad? Saber que nosotros lo vamos a hacer por el bienestar de él, y que por eso siempre vamos a tener la primera
la primera oportunidad de llegarle bien, ¿verdad? Hacer ese lazo de comunicación es importante, ¿verdad? Que pueda hablar con nosotros, que algunas veces no vamos a estar de acuerdo, pero eso no quiere decir que no podamos exponer y escuchar, ¿verdad? Muchas veces cuando los hijos nos hacen una pregunta, no debemos de predicar 1 hora sobre el tema, sino dar una respuesta concreta, sincera, acorde al valor que le damos nosotros en nuestra familia y al final escuchar. ¿Por qué? ¿Por qué nos está preguntando eso? Tú me mencionabas hace un ratito en el corto sobre el dilema de tus, espero no decir, bueno, de algunos sobrinos que tienes. Al final, todos de alguna manera influimos en los otros como personas que somos. Hay una neurociencia ahora y hay una manera muy interesante de entrar al tema de la sexualidad, que es a través de la neurociencia, cómo nuestra sexualidad viene desde cómo funcionamos en el cerebro, ¿verdad? Entonces es interesante porque las relaciones que vamos desarrollando desde pequeños, desde los primeros años, yo te diría que hasta los 7, abren las conexiones neuronales en el cerebro y eso posibilita una mayor capacidad de decisión, de criterio. ¿Qué te estoy diciendo? Que a mayor relaciones en una familia, por ejemplo con los tíos, con los abuelos, con papá, con mamá, ese niño va a tener una mayor riqueza en sus conexiones neuronales y por lo tanto una mayor capacidad de criterio, de decisión para decidir el bien. Yo voy a darles estas respuestas a mis hijos, de por ejemplo, lo que yo te decía, ¿verdad? El perro se junta y tiene cachorros un día con el perro, si se descuida con la misma cachorra que tuvo, se va a cruzar el perro cuando está en brama. Eso mis hijos lo aprendieron, pero también aprendieron que los seres humanos no somos animales, que los seres humanos para unirnos, para tener un cachorro primero, eso lo aprendimos en mi familia, es un predeterminante amarse, porque un ser que va a venir va a necesitar de un padre y una madre para tener esa plataforma de bienestar que necesita para desarrollarse en la vida, ¿verdad? Entonces, eso lo aprendimos en los valores de mi casa, pero entonces, ¿qué valores les vas a dar tú a tus hijos para que ellos tengan la mejor plataforma para su bienestar, para ser feliz? Eso es lo más importante y eso se enseña todo el tiempo, ¿verdad? En el tema de la sexualidad, por supuesto, porque es el ombligo de los valores, diría yo, pero lo damos todo el tiempo. Entonces, luego la siguiente parte de la respuesta, ya dimos el valor, la siguiente es la respuesta física, ¿verdad? Nos vamos a lo básico, a lo natural. Pues el hombre es XY, la mujer es XX, en el momento del desarrollo, pues esto es lo que sucede, y te puedes ir a lo gráfico. Hoy día hay películas, hay tanta información científica al respecto, pero los que le van a dar el valor somos nosotros, ¿verdad? Y ubicarse en el contexto. Respuestas cortas y que ellos tengan la oportunidad de contarnos cuáles son sus inquietudes. Aprender a escuchar es muy importante. Isabel, usted nos había mencionado un poco sobre la importancia de que papá y mamá hablen con sus hijos, pero yo creo que no es secreto para nadie que en los países latinoamericanos y en Guatemala a veces no tenemos las familias tradicionales. A veces no está papá, a veces no está mamá, a veces quien educa son los tíos o pueden ser los abuelos. Entonces, ¿cuál sería el consejo si no es una familia tradicional y de pronto mamá tiene que educar sexualmente a hijos y a hijas, o un papá soltero tiene que educar y hablar eso con su hija, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos hacer para que esa interacción sea exactamente igual? Bueno, a mí me encanta mucho contar anécdotas y ejemplos. Hace un par de años, y te voy a contestar con una historia porque es muy concreta. Yo venía de regreso de una convención de la OEA, en donde planteamos la familia como eje para el desarrollo. Y al lado mío pues venían otras personas y se sentó una activista de trabajadoras del sexo. Y ella me contaba pues que ella había dejado de ejercer esta profesión hacía unos años, pues porque se dedicaba a ser activista. Y empezamos a platicar, tenía 3 hijos, los 3 hijos ya eran profesionales, y ella estaba un poco molesta porque ella decía que nosotros proponemos la familia como eje para el desarrollo, pero dejamos fuera aquellas familias cabalmente que no son integradas por papá y mamá. Y la respuesta es no, tú funcionaste y funcionaste re bien como familia. Tus hijos son profesionales,
pero ¿fue difícil o no? Sí, sí, fue difícil. Ella en algún momento de su vida se casó, pues luego se separó y estos 3 hijos le tocó sacarlos adelante. Y cuando discutíamos, ella me comentaba que ella no quería que sus hijas tuvieran la mismo camino, la misma dificultad que ella tuvo, que obviamente ella quería que sus hijas, que ya eran profesionales, pues ejercieran una vida con una profesión que les diera mayor bienestar a sus hijos y que estuvieran acompañadas de un hombre que las ayudara a la educación de sus hijas, que a ella le había costado mucho y que le había hecho falta. Y platicando un poquito, pues también vimos o reflexionamos que cerca de ella había estado su hermano, que es el tío de sus hijas, pues el tío de sus hijos, y que él había hecho de esa figura paternal que necesita un niño para su desarrollo. Entonces, tú mismo me estás dando la respuesta, ¿verdad? Habemos muchas familias monoparentales en Guatemala. Cuando vamos a las escuelas, nosotros vemos que hay muchísima madre soltera. Es parte de esa educación que necesitamos dar, de que primero hay que elegir bien para poder amar y para poder tener una estabilidad, para poder dar a esos niños que vienen cuando tú tienes una relación. Pero al mismo tiempo esa riqueza que tenemos en Guatemala de las familias extendidas, ¿verdad? Que están los abuelos, que están los tíos, pues ahí está la respuesta. Tal vez tú estás sola como mamá, pero tuviste un papá que se involucró, que sirvió de modelo para sus hijos. Yo te digo, los hijos lo necesitan, así venimos, ¿verdad? Entonces tú necesitas ese modelo y lo ideal es que si tú no tienes pareja o un esposo o esposa, pues tengas a alguien en tu familia extendida que pueda en algún momento, y lo vemos tanto, ¿verdad? Mira, está con este tema y yo no puedo hablar con ella. Inclusive lo hacemos cuando estamos papá y mamá. Tal vez es un hijo que no se identifica tanto con nosotros y se identifica mucho con el tío. Y entonces el tío tiene en algún momento de la adolescencia que todo se lo cuestionan, que todo lo que le hemos enseñado pues no es lo de ellos, porque es lo natural, porque ellos van a tomar sus propias decisiones. Pues entonces ahí está el Juanito, el tío que siempre se ha dado bien, mira, tenemos esto y esto, tal vez tú logras platicar un poco con él. O sea, esa es la riqueza de la familia extendida, esa es la riqueza de nuestra capacidad cerebral cuando crece con las relaciones, ¿verdad? Pero ¿cuál sería su consejo cuando, por ejemplo, un papá tiene que hablar sobre sexo con su hija y digamos que pueda tener como, ¿cómo hago yo para hablar con una mujer sobre este tema si de pronto yo no lo domino, yo no lo manejo, pero lo tiene que hacer? Entonces, ¿cuál sería su consejo? Okay. Para empezar, ya lo hizo. Aunque no lo haya hablado, ya lo hizo. En la manera que él trata a las mujeres, en la manera en que él se comporta con ellas. Él ya le habló de esta sexualidad, de cómo vivimos nuestro sexo, ¿verdad? En cómo nos relacionamos con este sexo que tenemos. Y hay una película, se llama Reto de Valientes, me encanta porque el papá se lleva a la hija, ¿verdad? Y para mí es un ejemplo muy bonito. Se lleva a la hija y la invita a ella solita a comer, pues en este caso era una cena, pero podría ser a tomar un cafecito, ¿verdad? Y le dice que él la quiere y la respeta y que él solo busca su bienestar. Y que él, por ser hombre, sabe que lo que un hombre busca en una mujer, en primera instancia se va por la vista, ¿verdad? Los hombres son mucho más visuales, pero que él sabe, porque él ya vivió y porque es hombre, quién es bueno para ella y que le permita a su hijita de 14, 15 años que él le dé el visto bueno a esas personas que se van a acercar a él con estas intenciones y que para él poder hacer eso, que ella invite a sus amigos a la casa para que los pueda conocer. O sea, estamos hablando de una educación de la sexualidad en donde ni siquiera el papá ha tocado el tema de sexo, ¿verdad? De una relación sexual, si lo quieres así, pero que ya le está dando el tema de las relaciones, del respeto, de que él ve por su bienestar. Y él le pone a ella un anillito podría ser de hojalata, pero le dice, este es mi compromiso contigo, de que yo voy a velar por ti y por tu bienestar. Y la niña estaba en una etapa bien rebelde, ¿verdad? Y la niña se pone a llorar y cambia, porque tenía un pretendiente ahí que estaba metido entre las maras y un asunto así, en donde la niña estaba en peligro y él por andarla protegiendo, pues empieza a tener problemas con ella. Entonces él la separa de su entorno, le explica que la ama, que él está viendo por su bienestar y le dice que ese es su compromiso y que lo ayude a hacerlo.
pues obviamente, esta es una manera linda en que el papá le entró a la hija en este tema y que por supuesto luego van a poder hablar muchísimas otras cosas. Pero nuevamente es mantener esa apertura de comunicación. Luego, pues aquí, si el papá ya le quiere hablar de cómo se hacen los hijos, de cómo funciona un hombre, de cómo funciona una mujer, pues ya abrió la puerta, le puede hablar, porque la hija entendió en ese momento que él velaba por su bienestar. Isabel, ya llegamos al final de nuestro programa, pero antes de irme me gustaría que a manera de resumen usted nos pudiera dar esos 3 o 5 pasos que deben seguir los padres de familia si no han hablado con sus hijos abiertamente sobre la charla y hoy este programa los motivó a hacerlo y quieren hacerlo hoy o de pronto mañana o en los próximos días. ¿Cuáles serían esos 3 o 5 pasos que deben seguir los padres para decidir hoy voy a hablar con mi hijo sobre sexo? ¿Qué debo hacer? Bueno, primero recordemos que nosotros ya les hablamos de alguna manera en la manera que nosotros tratamos a nuestra pareja o tratamos al sexo opuesto o nos tratamos como personas. Eso ya tiene que ver con relaciones y tiene que ver con sexualidad. Luego, mantengamos esa coherencia. Lo que nosotros les vamos a plantear dentro de lo que hablemos de sexualidad son los valores que vivimos. Entonces, si nosotros no vivimos esos valores, tenemos que procurar poner eso en contexto, ¿verdad? Porque no les podemos nosotros pedir a ellos aquello que nosotros no damos. Entonces, la mejor manera de abrir esa conversación es enfilarnos nosotros a también nosotros estar en ese proceso de mejora, ¿verdad? De cambio porque eso es lo que un adolescente generalmente admira. Ellos no buscan papás perfectos, pero sí buscan papás que lo intenten con ellos, que vean que el papá se está esforzando en ese tema que también le cuesta, ¿verdad? Esa sería una. Luego otra, pues específicamente, según la edad, el contexto, investigar un poquito también lo que hay de ciencia, pero dar valor, ¿verdad? Y dentro de esa oportunidad que encuentren ellos para hablar, que tienen que ser sensibles por conocer a su hijo, también aprender a escuchar cuál es su situación, cuáles son sus ideas y finalmente darles a ver a nuestros hijos en todo lo que hacemos, que lo hacemos por su bienestar. No tengamos miedo, porque ninguna información que haya en ningún libro ni en internet va a tener el interés genuino que tenemos nosotros los padres por nuestros hijos. Somos por derecho natural los primeros obligados a cumplir ese derecho que ellos tienen, que velemos por su bienestar. Gracias por ese consejo, gracias por esa interesante recomendación. Entonces ya llegamos al final de nuestro programa. Agradecemos cada una de sus respuestas, pero sobre todo agradecemos esas recomendaciones muy puntuales que desde la experiencia y desde el conocimiento nos aportó este día. Así que Isabel, muchas gracias. Gracias, Cristian. Gracias por escucharnos. Gracias a ustedes por sintonizarnos. Si a ustedes les quedó alguna pregunta extra o quieren saber más sobre esta iniciativa, Llega Tú Primero, puede contactar a nuestra invitada en las formas de contacto que van a aparecer en su pantalla en este momento y los invitamos a que lean el resumen de este consultorio en la edición impresa de Prensa Libre mañana. Este programa se transmite martes y jueves a las 9:30 horas por Prensa Libre TV y por todas las plataformas de Prensa Libre. Hasta la próxima. Desde pequeña me gustó, me encantó el hecho de poder compartir mis conocimientos, de contribuir al desarrollo, al progreso de cada persona. Eso es lo que me motiva más. Las personas que vienen a estudiar acá, en su mayoría voceadores, se ve ansias de aprender, se ve necesidad, son constantes. Es increíble. Mire, yo admiro mucho el esfuerzo de esas personas, el interés que tienen de superarse, ¿verdad? Que parece que no tienen límites para salir adelante. Los alumnos tienen libertad de ellos mismos actuar por su vida, luchar por sus intereses, ¿verdad? Nadie los restringe, ¿verdad? Ellos tienen la libertad de buscar su superación. A mí me hace feliz contribuir, ¿verdad?, a que una persona se supere. Marcar su vida, pero para algo bueno.